llega a la ciudad que la recibe? ¿Cuál es su impresión de la ciudad? Bueno, yo vine a Arica hace unos años a dar charlas de astronomía también. No me acuerdo exactamente hace cuántos años habrá sido, pero veo que ha crecido mucho la ciudad. Muchas cosas nuevas. ¿Vino a la UTA o vino una charla? En esa oportunidad, no, también fue en colegio. Creo que 3 charlas en colegio. Sí, pero ambas, tanto esa visita como esta, han sido muy cortas, digamos. Así que no es tanto lo que... Debería haber más tiempo, más la ciudad. Sí. ¿Puede contarnos un poco a qué se dedica en su día a día? ¿Cuál es su línea de investigación? ¿En qué trabaja? Ya. A ver, mi día a día, o sea, yo soy profesor de la Universidad Católica y como profesor de la Universidad Católica tengo labores, o sea, sí o sí tengo labores docentes y labores de investigación. Y por otro lado también hay actividades que a veces a uno le toca hacer, digamos, sea en forma voluntaria o en forma no tan voluntaria, de gestión de la universidad y de difusión, como sería lo que estoy haciendo acá. En la investigación, mi trabajo está centrado principalmente en las estrellas de neutrones, que las vimos también en las pasadas charlas, digamos. Y es principalmente trabajo teórico, tratando de entender en términos de física qué es lo que pasa en las estrellas de neutrones, tratando de predecir efectos que se podrían observar también. Y he estado involucrado tangencialmente, digamos, en proyectos observacionales también. Y ahora estoy promoviendo que la comunidad científica chilena se integre lo más posible dentro del proyecto CTA, el Telescope Array, el rayo gamma. Así que he estado buscando eso, organizando reuniones y participando en ese proyecto. ¿Nos podría explicar en muy pocas palabras qué son las ondas gravitacionales para que la gente entienda un poco eso? Bueno, las ondas gravitacionales son una consecuencia de la teoría general de la relatividad de Einstein. Y en la teoría de la relatividad, la gravedad se entiende como una deformación del espacio-tiempo y causada por objetos, masas que existen en el espacio. Y cuando estas masas se mueven, producen una curvatura que es dinámica y que se va a propagar lejos del objeto, y eso son las ondas gravitacionales. Estos objetos son muy masivos. O sea, mientras más masivos, más intensas son las ondas gravitacionales. O sea, si yo muevo un dedo, en principio también estoy provocando una onda gravitacional, pero es completamente indetectable por lo débil que es. Pero si tengo algo muy masivo, muy compacto, con una gravitación muy intensa, en particular objetos como hoyos negros o estrellas de neutrones, van a tener efectos potencialmente detectables. Una consulta, te hablo de objetos grandes, digamos que tenemos 2 agujeros negros que están girando, cruzando el mundo gravitacional. ¿Qué pasa con el medio? Cuando las ondas chocan, no sé si hay alguna manera muy simple de describirlo, digamos. O sea, vas a tener una perturbación dinámica del espacio, pero que va a ser más compleja que lo que tienes a distancia, digamos. Entonces, bueno, hay que modelarlo, digamos, y tratar de ver cómo es en la práctica. ¿cómo estudias eso todavía? O sea, yo creo que está implícito en los estudios. O sea, para calcular cómo va a ser la forma de la onda del par de agujeros negros que están orbitando, tú tienes que básicamente calcular la curvatura del espacio-tiempo en toda esa región de los agujeros negros y de donde se está emitiendo esto. Así que en el cálculo está implícito eso, el computador tiene esa información cuando está haciendo el cálculo. Pero no es un tema del cual yo me haya preocupado, digamos, y no sé si hay alguna manera muy simple de visualizarlo. Es así. Muchas gracias, Mónica. Sí. Muchas gracias. No vas a tener que limpiar la sala después. Pero volviendo un poco a las ondas gravitacionales, ¿qué ha ganado la ciencia con la detección de esto? ¿Y cómo cambia nuestra visión del universo? A ver,
yo creo que no cambia realmente ahora ya nuestra visión del universo, porque la predicción de que existían las ondas gravitacionales era bastante sólida. El efecto del decaimiento de la órbita de los pulsares binarios ya había verificado que efectivamente son emitidas estas ondas. Entonces, en ese sentido, no es inesperado que se detecten ondas. O sea, no es algo que estaba... no es una sorpresa. La importancia para mí es que abre una nueva ventana, un nuevo canal mediante el cual podemos estudiar el universo. O sea, tenemos una manera distinta de mirar el universo ahora y que nos da acceso a cosas a las cuales no teníamos acceso antes. Por ejemplo, este par de agujeros negros que se detectó en este caso. Es la primera vez que tenemos información del par de agujeros negros. No sabíamos que existía. O sea, se suponía que existían pares de agujeros negros, pero no se había visto ninguno todavía. Y por razones obvias, digamos, porque son oscuros, porque son negros, digamos, no emiten radiación electromagnética. Entonces, la manera más simple de verlo era en el fondo ondas gravitacionales. Así que, por un lado, vamos a tener objetos como estos que no se pueden ver de otras maneras, y por otro lado, vamos a tener una manera distinta de ver objetos que sí estamos viendo de otras maneras. Una explosión de supernova, por ejemplo, si vemos la luz visible, nos trae información del material que es eyectado o sea, colapsa la estrella, eyecta material, y este material eyectado emite luz, pero no estamos viendo lo que está pasando adentro. En la supernova 1987A recibimos unos pocos neutrinos que venían de ahí adentro y que nos trajeron alguna información. Pero si hubiéramos tenido LIGO operando cuando ocurrió la supernova 1987A, habría habido información muy distinta, digamos, muy complementaria y habría sido sumamente interesante. Así que ahora esperemos otra supernova 1987A. O sea, el trabajo ahora es como aumentar el potencial del trabajo para la Sí. Esto es como una nueva rama de la astronomía ahora, pienso yo, y esa es la mayor importancia que tiene. Más que haber verificado la relatividad general y qué sé yo, que para mi gusto ya estaba verificada. O sea, yo no tenía dudas de que las ondas gravitacionales estaban, digamos, de que se iban a poder detectar en algún momento. Pero esto muestra que realmente es factible tecnológicamente y se va a poder hacer. ¿Sí? ¿Creo usted que Chile es una potencia mundial? Es una pregunta difícil. A ver, Chile ciertamente es una potencia mundial como sitio de observación astronómica. O sea, es el lugar del mundo donde se hace más astronomía, más observación astronómica. Ahora, por supuesto, esa observación astronómica en gran parte no está hecha por Chile. O sea, los observatorios que hay en Chile, ninguno de los observatorios que hay en Chile está construido por Chile. Y entonces nosotros tenemos el 10% del tiempo de observación, lo cual es una tremenda cosa, digamos. O sea, tenemos los principales telescopios del mundo. En ALMA, por ejemplo, participan Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwán, todos los países europeos. Entre todos ellos se reparten el 90% y nosotros tenemos el 10%. Entonces, tenemos más que la mayoría de los países europeos. Entonces, realmente tenemos el potencial para hacer astronomía. Y tenemos ahora también una cantidad bastante significativa de gente haciendo astronomía y haciendo astronomía interesante. Pero por supuesto no somos una potencia en términos de tener un volumen, una cantidad de astrónomos comparables a los de Inglaterra, Francia o Alemania, o menos de Estados Unidos, digamos. Entonces en ese sentido somos quizás una potencia menor en cuanto a la actividad astronómica hecha en Chile. O sea, ciertamente es más que en el resto de Latinoamérica, digamos, y es comparable a algunos países europeos, lo que se hace en términos de astronomía chilena, digamos. Pero en cuanto a lo que hay de aparataje instalado, aquí es lejos la potencia mundial. Bueno, aquí se supone que tenemos dos preguntas, una parecida a otra no, pero creo que no nos puede ni sí ni no, así que voy a tener que improvisar. ¿Usted piensa que los recursos destinados a la investigación y desarrollo de la ciencia en Chile son adecuados? No. Esa pregunta tiene una respuesta clara, digamos. No, y bueno, o sea, claramente a la ciencia y la tecnología en Chile no se le ha prestado la suficiente atención. No solo en términos de cantidad de recursos asignados, sino de toda la estructura organizacional, digamos.
O sea, CONICYT alternadamente tiene presidente, después ya no tiene presidente y después de repente vuelve a tener un presidente que dura un poquito y después hay otro. Y no solo es el presidente, sino que los cargos de más abajo. Director del programa de astronomía, yo creo que ya hace 2 años que no hay director del programa de astronomía, no hay director del programa de relaciones internacionales y así sucesivamente. O sea, el CONICYT es un caos en ese sentido. Es casi milagroso que algunos concursos sigan operando, no muy bien, pero más o menos, digamos. Los postdocs a veces no reciben su sueldo, digamos, y cosas por el estilo. Entonces, ciertamente requiere más atención y requiere más fondos, digamos, si es que queremos hacer algo relevante y no queremos seguir dependiendo del cobre. Claro, que va trabajando. Claro, sí. O sea, deberíamos exportar astronomía, empezar a exportar astronomía, exportar astrónomos. O sea, estamos exportando astrónomos, sin duda. Sí, o sea, es complicada la cosa, sí. O sea, yo tuve un alumno brillante en la Católica que hizo simultáneamente astronomía e ingeniería matemática. Se graduó trabajando conmigo en la Católica. Fue a hacer el doctorado a Princeton. Tuvo becas Chile de apoyo para hacer el doctorado en Princeton. Terminó el doctorado en Princeton y recibió un premio de la Fundación Gruber que le da un fondo extra para investigar encima de lo que tiene de su cargo postdoctoral en Canadá que tiene ahora. Sin embargo, Becas Chile, las reglas de Becas Chile lo obligan a volver a Chile a menos que postule a un cargo postdoctoral de Becas Chile, siendo que tiene básicamente 3 cargos postdoctorales ya allá, digamos. Necesita postular a Becas Chile para no tener que volver a Chile ahora en agosto. Entonces eso es absurdo. Y aquí en Chile no tiene un cargo, digamos. O sea, no ha intentado postular tampoco, porque él quería hacer esto primero, hacer buenos contactos afuera, contactarse con estudiantes chilenos que trabajaran en dinámica del planeta, con él allá, qué sé yo. Pero por puras incongruencias burocráticas está obligado a volver o a postular a esta beca postdoctoral de Becas Chile que no la necesita y que se la estaría quitando a otra persona. El segundo dicho por Gary Sanders, creo, en la reunión anual de Sochi respecto a la posibilidad de traer el TNT a Chile. ¿Y qué le parece y cómo potenciaría esto a Chile? Me parece casi absurdo. Porque, o sea, el asunto es, se están planificando 3 telescopios ópticos gigantes para el futuro, cerca de entre 30 y 40 metros de diámetro. Los más grandes ahora son 8 metros. Se están planificando estos 3 telescopios ópticos de 30 y 40 metros. El EELT de la ESO, que va a estar en el Cerro Armazones, vecino Paranal. El GMT, que se está construyendo ya en el Cerro Las Campanas. Y el TMT, que iba a ser el del hemisferio norte, que se iba a construir en Hawái. Entonces, yo creo que lo obvio es que si hay 2 que se están construyendo en el hemisferio sur, el otro debería estar en el hemisferio norte, digamos, porque si no, nos quedamos sin observar en el hemisferio norte. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la comunidad chilena, nos conviene que también esté en Chile, porque así también vamos a tener acceso, también lo vamos a poder usar. Pero tuvimos una discusión, de hecho, en el Instituto de Astrofísica y las opiniones estaban divididas sobre si nosotros deberíamos esforzarnos en apoyar que venga a Chile o deberíamos dejar que ellos decidan a dónde quieren ponerlo, porque en realidad sería más lógico que lo pusieran en el hemisferio norte. Es casi como tener demasiadas cosas, digamos. Claro. Sin duda lo usaríamos si es que estuviera aquí, digamos, pero no tiene mucho sentido a nivel global. En Chile existen muchos grupos aficionados, nosotros ya conocemos bastante a nivel país. ¿Cree usted que estos grupos son importantes para divulgar la astronomía en Chile? Sin ninguna duda, sí, porque o sea, los astrólogos profesionales son un poquito. En total, bueno, en esta reunión de Sochi hubo 250 personas aproximadamente, y la comunidad entera sí que será quizás el doble de eso, algo por el estilo. Pero en un país de 17 millones, con 500 o 300, sí, o sea, sí, de hecho, de esos 250 la mayoría son estudiantes, digamos. Así que tampoco son gente que está ya formada, que sean profesionales propiamente.
Así que sí, los profesionales somos pocos, entonces la gente que está interesada, digamos, y los aficionados los veo mucho, muy motivados, digamos, está súper bien que apoyen esto y que den a conocer la astronomía. Así que sí, yo creo que es muy importante. Bueno, la última pregunta era si alguien había hecho preguntas allá, pero hubieron 3 preguntas que fuimos nosotros dos y las que eran amigas. Era respecto a charla, ¿qué pregunta le pareció más interesante? Chuta. Ahí me parece la pieza. A ver, y de partida necesito recordar cuáles eran las preguntas. No, quiero contar respecto a las 3 dimensiones de la nuestra creación. Ya. Y Yo le pregunté sobre cómo formar el espacio de una aplicación. O sea, cómo si tenía efectos sobre otras observaciones, claro, por el estilo. ¿Y Mónica qué preguntó? Ya, o sea, a mí las preguntas me parecieron todas interesantes, digamos, y supongo que sí, y lo interesante de estas charlas de divulgación es que a uno le llegan preguntas en las cuales uno no ha pensado. Cuando uno habla con los colegas, ellos piensan más o menos igual que uno y preguntan más o menos la misma cosa. Pensamiento parecido. Sí, sí, pero cuando uno habla así para otro público, aquí los chicos no preguntaron. A mí me ha pasado muchas veces que los chicos preguntan más especialmente y las preguntas son más originales todavía y lo hacen pensar más aún. Porque incluso ustedes yo creo que ya piensan un poco más como yo. Y yo creo que estaban expectantes por salir al recreo ya. Puede ser, sí. Sí, los chicos no sé qué tanto habrán entendido. Sí, y yo no sabía qué público venía, sabía que era un colegio, digamos, y que mayoritariamente iban a ser estudiantes del colegio, pero no sabía de qué edad. Sí, la verdad me sorprendió ver gente tan pequeña ahí. Sí. Sí, porque yo a esa edad, nada. Sí, quizás para ese grupo habría sido mejor un tema distinto, porque esto es bastante abstracto. Entonces, si uno ya ha escuchado un poco más, un poco se puede ubicar en esto, claro, pero sí. ¿Cómo le nació a usted el tema de la astronomía? ¿Cómo se dio cuenta? Muy de a poco en realidad, porque o sea, yo nunca fui astrónomo aficionado, nunca participé en un club de astronomía, ni tampoco tuve telescopio en mi casa, ni nada por el estilo. Y cuando estaba como en segundo medio o algo así, me interesaba más la filosofía de partida. Y después empecé a notar que, o sea, yo tomé la decisión, digamos, sumamente informada de que la filosofía eran más bien opiniones de distintas personas y no nos decía nada acerca del mundo real. Y que la física sí nos decía algo del mundo real, empecé a leer de física cuántica, me empecé a interesar por ese lado. Y después me metí al plan común de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de Chile, en Cochef. Y ahí, bueno, tuve un panorama un poco más amplio, digamos, hice el plan común y después decidí que en realidad sí, física era lo que me tiraba. Y veía que los físicos no estaban muertos de hambre tampoco. Era una buena Entonces, claro, uno podía vivir de eso. Así que me fui por ese lado. Y en esa época se ofrecía ahí un curso de astronomía para alumnos de cualquiera de las carreras de la facultad. Fui a la primera clase de ese curso, sistemas de coordenadas. No, esto no es lo que yo quiero. Y media vuelta me fui, boté el curso, no tomé el curso. Y así que terminé la licenciatura en física y el magíster en física casi sin haber tocado astronomía. Tomé un curso de introducción a la astrofísica, pero no tenía mucho de astronomía tampoco, digamos, y no me gustó tampoco, digamos. Y después fui a hacer el doctorado y pensaba que iba a hacer algo o sobre transiciones de fase, o sobre física de partículas, o algo por el estilo. Pero no lo tenía muy claro. Entonces, el primer año del doctorado tuve un curso con Kip Thorne, que fue muy, muy interesante. Y tomé otros cursos y me puse a explorar y hablé con unos 15 profesores distintos que trabajaban en distintas áreas de la universidad allá. Ni siquiera todos de física, o sea, hablé con gente de física, de astronomía, de matemáticas aplicadas, de física aplicada, de ingeniería, de química, etc.
para buscar un tema de tesis que me motivara. Y uno de los profes, que tenía un cargo combinado, que en realidad de formación era físico, pero tenía un cargo entre la División de Ciencias Planetarias y el Departamento de Astronomía, y que me habló de estrellas de neutrones y de los campos magnéticos de las estrellas de neutrones. Tiene toda la física que aprendí, está todo metida ahí, digamos. Esto es lo que quiero hacer. Así que esa fue mi entrada a la astronomía, digamos. Había terminado el primer año del doctorado, tenía 25 años de edad o algo por el estilo. Y ahí decidí entonces, bueno, o sea, ahí lo que decidí en el fondo fue trabajar en estrellas de neutrones para mi tesis. Tampoco en ese momento me catalogué como astrónomo, astrofísico o algo por el estilo. Pero después me fui dando, o sea, dado que me metí en el tema, empecé a tomar algunos cursos de astrofísica para aprender. No sabía nada. De hecho, el primer año teníamos un curso en que todos los viernes, como a la 1 de la tarde, ¿no? ¿Sí? Hora de siesta, digamos, teníamos, venía algún profesor de la División de Física, Matemáticas y Astronomía a hacernos una charla sobre la investigación que hacía. Y venían astrónomos que trabajaban en infrarrojo y cosas por el estilo, y yo no entendía ni jota de qué estaban hablando. Claro. Entonces, bueno, después, cuando decidí trabajar en estrellas de neutrones, empecé a tomar cursos de astrofísica, que en general es bastante malito, me decepcionaron bastante. Pero algo aprendí, fui a charlas, y qué sé yo, empecé a darme cuenta que en realidad en astrofísica había distintos temas que eran interesantes. Y que además aquí en Chile tenían mucho potencial, que tampoco me había dado cuenta antes. Entonces decidí, bueno, sí, en realidad quiero hacer astrofísica, y no solo estrellas de neutrones, sino algunos otros temas. Así que ahí, o sea, paulatinamente en esos 4 años que trabajé en mi tesis de doctorado, fui convirtiéndome en astrofísico. Pero bastante tardío, digamos. Vamos a de que no. Sí. Una cosita que quería preguntarle. La diferencia entre astrofísica y cosmología. Yo diría que cosmología es un área particular dentro de la astrofísica. Cosmología es lo que tiene que ver con el universo global, digamos, cómo evoluciona el universo, cómo surgió el universo. Porque en astrofísica estudiamos muchas cosas más, digamos. Por ejemplo, las ondas gravitacionales, esto es astrofísica pero no es cosmología. Porque estamos estudiando objetos individuales, pares de agujeros negros, las ondas que generan estrellas de neutrones, qué sé yo. Que es específico y chico, digamos, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, si estudias el Big Bang, si estudias la radiación de fondo, la formación de galaxias, como todo ese ámbito, eso es cosmología. Pero las estrellas de neutrones, los hoyos negros, los exoplanetas, la evolución de las estrellas, la vida del Sol, etc., es astrofísica, pero no es cosmología. O sea, la astrofísica está como en nivel sobre la Claro, más abarca más. Sí. O sea, que Sí, dentro de la carrera de astrofísica, o sea, nuestra carrera se llama licenciatura en astronomía, digamos, pero podría llamarse astrofísica. Tenemos ramos de matemáticas, tenemos ramos de física, tenemos ramos de astrofísica. Y los ramos de astrofísica son, por ejemplo, astrofísica estelar, astrofísica extragaláctica, astronomía experimental se llama el otro, y tenemos ramos optativos, de los cuales uno es cosmología, y otros pueden ser exoplanetas, formaciones estelares, radioastronomía, instrumentación astronómica, etc. Entonces, en ese sentido, cosmología es una de las áreas dentro de la astrofísica, pero por supuesto una muy importante, digamos, porque de alguna manera da contexto a todo lo demás. Claro, sí, yo en una charla se decía por ahí que ya astronomía no era tanto astronomía, sino que era más astrofísica que astronomía. Porque Sí. ya está cambiando todo. Sí, sí. Sí, o sea, sí, es que históricamente lo más fundamental de la astronomía era seguir dónde estaban las cosas en el cielo, dónde estaban los planetas. Entonces, con eso podía predecir cuándo venía el eclipse, Las conjunciones, claro, exactamente. Y recién en el siglo XIX la gente empezó a hacer espectros de las estrellas. Y con esos espectros poder decir qué está pasando en la estrella,
que es a nivel químico, qué elementos químicos, qué elementos hay, cuál es la temperatura, etc. Y así, ahora, lo primero, las órbitas y todo eso, en el fondo también es física, o sea, es física newtoniana, digamos, de gravitación. Pero por alguna razón, al meter más física que solamente la mecánica clásica, digamos, ahí se le empezó a llamar astrofísica a la cosa. Pero hoy en día las dos palabras se usan de forma más o menos irreductible y bueno, los estudiantes de la astronomía, claro, nuestros estudiantes tienen bastante más física que astronomía en su carrera. No, de hecho, desde el punto de vista puramente pedagógico, formativo, yo creo que hasta desde menos. Sí, porque sería bastante más lógico que los alumnos adquirieran primero una formación completa en física y entendieran bien toda la física, entre comillas, digamos, y después poder aplicar eso a situaciones astrofísicas, cómo funciona una estrella. Ahora, la manera en que está estructurada nuestra carrera está un poco dictada por el tema motivacional, en el sentido de que aquí en Chile la gente en general no tiene mucha idea de lo que es la física, más allá de lo que les enseñan en el colegio. Y tienen en general una visión bastante negativa acerca de lo que les enseñaron de física en el colegio. En cambio, hay una visión relativamente positiva acerca de la astronomía. La gente ve los observatorios, ve que eso es interesante. Entonces hay más interés en estudiar astronomía que en estudiar física. Entonces, por eso, nosotros tenemos una carrera que es astronomía, que atrae a esta gente que está interesada en estudiar eso, digamos. Y por supuesto tenemos que enseñarles mucha física, pero por otro lado, si nosotros los atraemos a una carrera que le ponemos astronomía, también tiene que tener astronomía en la carrera, digamos. No les podemos decir, ya, ustedes entraron a la carrera de astronomía, pero ahora los primeros 4 años van a estudiar pura física y recién en el posgrado van a poder estudiar astronomía. Así que un poco es una solución de compromiso, en el sentido de que tienen la suficiente astronomía como para mantenerlos motivados, digamos, y para darles una introducción general a la astronomía. Pero la parte fuerte que necesitan aprender es más de la parte física, y matemática, y computación, y todo eso. Yo creo que acá en Chile falta mucho de eso, generar interés por la ciencia, por las matemáticas, porque realmente cuando uno va al colegio dice, oye, ¿te gustan las matemáticas? No, vamos a ver, matemáticas, no. Entonces falta mucho. La física quizás todo. Claro, porque... ¿La física con matemática? No, sí. Lo ven como algo imposible, así como algo muy lejano a la realidad. Falta potenciar el interés. Sí, bueno, y yo creo que se va haciendo de a poco, digamos. O sea, ustedes se dedican a la difusión, pero yo me dedico a difundir esto con la gente también. Y por otro lado, en la medida que haya más gente que se dedique a esto y que haya un poquito más atención por parte de las autoridades, qué sé yo, entonces tampoco se va construyendo. Así que no podemos ser demasiado impacientes. Pero, o sea, yo llevo 20 años de carrera en la Universidad Católica ahora y he visto cambios dramáticos en cuanto a cómo es la astronomía en Chile. O sea, cuando yo empecé en la Católica, el único departamento de astronomía que existía en Chile era la Universidad de Chile. El de la Universidad de Chile era razonablemente grande, tenía varios profesores que hacían investigación, casi no tenían alumnos. Ellos tenían un programa de magíster en astronomía. Ellos lo tenían estructurado, como yo te decía, que es lo más lógico desde el punto de vista formativo, digamos. No tenían una licenciatura en astronomía, los alumnos tenían que hacer licenciatura en física y después entrar en magíster en astronomía. Y después de eso iban a hacer el doctorado afuera, porque, o sea, no se ofrecía un doctorado aquí tampoco. Así que el magíster en astronomía era lo único que había. Y el magíster en astronomía tenía 1 o 2 alumnos por año, más o menos. Y eso era la Universidad de Chile, que era la universidad que tenía astronomía en ese momento. En la Católica, cuando yo llegué, éramos 4 profesores y el departamento, por casualidad, se creó el mismo día que yo llegué a la Católica. Pero con 4 profesores, de los cuales uno estaba ausente en Alemania. Así que éramos 3 los que estábamos acá.
Y había aún menos alumnos que en la Chile, qué sé yo. Entonces nosotros empezamos a construir la cosa de a poco y después fueron siguiendo otras universidades, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica del Norte, Valparaíso, etcétera. Y ahora debe haber unas 8 universidades que tienen astronomía de alguna manera ahora. Y bueno, entre todas tienen el orden de unos 100 profesores, otros 100 investigadores postdoctorales. Hay 3 programas de doctorado más o menos significativos con bastantes alumnos. Hay 5 o 6 licenciaturas, en total de 500 estudiantes de astronomía por el estilo. Así que es bien distinto a lo que era 20 años atrás. Pero, y también la atención a nivel del país y qué sé yo, o sea, esta noticia de las ondas gravitacionales, yo sospechaba que venía, entonces alerté a algunos medios que LIGO iba a hacer un anuncio y que ese anuncio seguramente iba a ser que habían detectado las ondas gravitacionales. Y entonces, bueno, me invitaron al Mercurio a ir comentando mientras se hacía el anuncio, y qué sé yo, y hubo varios medios que agarraron y esta noticia, que es una cuestión bastante esotérica, en realidad, o sea, bastante menos entendible que se descubrió la galaxia más lejana, o qué sé yo. Y tuvo bastante atención en los medios y en el público, qué sé yo, y después mucha gente, era divertido, digamos, mucha gente me decía, te vi en la tele o te vi en tal parte, y dice, claro que no entendí nada de qué hablaba. Claro. Era más de eso. Sí. Sí, así que la cosa va mejorando, o sea, hay algunas cosas que han ido muy rápidamente, o sea, el crecimiento de la comunidad astronómica chilena ha sido muy rápido, o sea, 20 años ha sido totalmente radical, o sea, el número de profesores de astronomía en la universidad se quintuplicó o algo por el estilo. Los investigadores postdoctorales crecieron de 0 a 100, 150. En la Católica tenemos 40 y tantos investigadores postdoctorales en astronomía. Así que en ese sentido creció muy rápido y bueno, la penetración en la sociedad en general ha crecido quizá un poco más lento, pero también ha mejorado. Aunque yo tengo una perspectiva un poco más de largo plazo de ¿Y qué es el otro descubrimiento que usted espera que llegue algún día? ¿Qué le gustaría saber de todo eso? Sí, pero bueno, hay varias cosas. Uno es lo que ahora me acordé que Mónica preguntó, digamos, sobre la vida. Así que, sí. La pregunta no es muy original, digamos, pero es súper importante. Así que esa ciertamente es una de las cosas. Sería súper interesante saber si hay vida en otro lado. Así que si llegáramos a saber eso, sería, yo creo que va a ser súper fundamental. Lo otro que es la materia oscura. Y quizás el experimento CTA podría decirnos qué es la materia oscura. Ahora, no sabemos, o sea, no es como las ondas gravitacionales que uno podría decir, bueno, si hay un par de agujeros negros que orbitan y qué sé yo, esto va a emitir ondas gravitacionales y si a tal distancia lo vamos a detectar. Esto otro no sabemos, porque, o sea, dado que no sabemos qué es la materia oscura, pero si fueran partículas en cierto rango de masa y qué sé yo, y estas partículas interactúan entre sí, podrían emitir rayos gamma que podrían ser detectados por el CTA. Pero, como te digo, quizás entonces esa es una de las apuestas del CTA que podría detectar la materia oscura, pero no lo sabemos. Lo otro es la energía oscura, que es aún más misteriosa, así que ahí ni siquiera sabemos cómo podría ser que nos podríamos dar cuenta de lo que es, digamos, pero quizás nos llevemos alguna sorpresa. Yo creo que esas son como las preguntas más grandes que hay en este momento. Y por supuesto siempre uno se puede llevar sorpresas, me aparezcan cosas que uno no sabía que podría pasar. ¿Cuál ha sido una investigación tuya que ha resultado importante? ¿Por dónde parto? Voy a resumirlo un poco. Es algo que yo empecé a hacer cuando era investigador postdoctoral en Princeton, en el Instituto de Estudio Avanzado. Que pensé,
cuando una estrella de neutrones está girando muy rápidamente, pero va perdiendo energía, o sea, va radiando y por lo tanto va girando más lento con el tiempo. Eso hace que la fuerza centrífuga que está actuando en la estrella de neutrones va disminuyendo. Y al disminuir la fuerza centrífuga se va contrayendo la estrella, se va haciendo más densa. Eso estuve pensando en ese momento. Al comprimir la materia de la estrella de neutrones va a inducir reacciones que ocurren dentro de esa materia. Va a inducir que algunos de los neutrones en el interior de la estrella se conviertan a protones y electrones y dejan algo de energía extra que calienta la estrella. Entonces las estrellas de neutrones normalmente se ven como objetos inertes, completamente muertos, digamos, son como las cenizas que quedan al final de la evolución de la estrella. Pero esto significa entonces que si la estrella de neutrones gira rápido y tiene algún mecanismo mediante el cual puede disminuir esa velocidad de rotación, puede ir comprimiéndose y calentándose. Y entonces uno esperaría que la temperatura superficial de una estrella de neutrones de estas que giran rápido fuera permanentemente algo así como 100.000 grados. Ahora, y 100.000 grados en la muy alta temperatura, digamos, el Sol en la superficie tiene 6.000 grados, entonces esto es bastante más caliente, por supuesto son mucho más chicas y por lo tanto más difíciles de detectar. Pero entonces esto implica que las estrellas de neutrones viejas, digamos, deberían estar radiando ultravioleta, porque el ultravioleta corresponde a esa temperatura. Entonces, y eso, bueno, escribí un paper que predecía eso más o menos, digamos. Y después fui estudiando distintas implicancias sobre modelos específicos de estrellas de neutrones, qué cosas cambiaban de esto y sí. Mi paper original de esto fue en 1995. En el 2004 hubo una observación con el telescopio espacial de uno de estos pulsares milisegundos más cercanos y efectivamente parece tener una temperatura superficial de algo así como 100.000 grados. Que no tenemos la certeza absoluta de que sea atribuible a ese proceso en particular. En particular había otro proceso distinto, digamos, que también había sido propuesto por otra gente y cualquiera de los dos o ambos en conjunto podrían estar actuando. Y ahora nosotros hicimos, o sea, bueno, después de eso, con los autores de ese paper en conjunto hicimos propuestas para seguir observando con el telescopio espacial más estrellas de neutrones. Y esas propuestas, presentamos 8 veces propuestas al telescopio espacial, que fueron rechazadas, hasta que finalmente el año pasado fue aprobada. Y ahora el telescopio espacial observó 3 estrellas de neutrones más que fueron las que nosotros propusimos. Y estamos en el proceso de analizar los datos. Y parece que 2 de ellas también tienen esta temperatura superficial cerca de 100.000 grados o algo por el estilo. Y la otra no, pero no es tan raro, digamos, dado que la otra gira más lento, es más vieja, qué sé yo, así que estamos viendo, o sea, por un lado estamos analizando los datos para tener una estimación precisa de la temperatura de cada una de ellas, y por otro lado estamos haciendo modelos para ver qué es lo que se esperaría dentro de distintos modelos para cada una de estas estrellas. Así que esa es una cosa en la cual estamos ahora involucrados con este equipo de gente. Los colaboradores principales están en la universidad, en Penn State, en Pennsylvania State University en Estados Unidos. Tenemos colaboradores en Canadá también, pero la parte teórica de este asunto lo estamos haciendo en la Católica, básicamente. Y estamos tratando de analizar esto para ver si efectivamente corresponde al proceso que yo propuse en 1995 o el otro que otra gente propuso otros 10 años antes. O si los dos están actuando de alguna manera. Así que eso podría ser como lo más interesante, como más concreto, digamos. Que aparte de eso he hecho harto trabajo teórico, pero han sido como avances parciales en distintas cosas, digamos, que no han llegado a una cosa tan concreta como predecir, ya, esto es lo que esperamos que pase y chequear si efectivamente está pasando. Que se está desarrollando lo que nosotros llamamos en la Católica astroingeniería, que es usar herramientas ingenieriles para hacer cosas para astronomía, donde el área como más vistosa, más visible es desarrollar instrumentos para astronomía,
Entonces en la Católica hay un área de espectroscopía que se están construyendo espectrógrafos de alta resolución, que hay unos chicos hechos en casa para telescopios, chicos digamos, hechos en casa en la Católica, digamos, y otros más grandes planificados para telescopios futuros más grandes que se están haciendo en colaboración con gente de Europa y otras partes. Y por otro lado hay un área de óptica adaptativa, el tema de corregir el espejo, digamos, para corregir las señales y poder tener imágenes más nítidas, que también hay gente de ingeniería en la Católica que está trabajando en eso. Y lo otro, que quizá un poquito más alejado a ustedes, es la parte de manejo de grandes cantidades de datos, o sea, supercomputación, digamos, minería de datos, etc. Así que todo eso está o sea, tenemos un centro de astroingeniería en la Católica, una iniciativa conjunta entre el Instituto de Astrofísica, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, el Departamento de Ingeniería Mecánica y el Departamento de Informática, y donde se hacen estas cosas. Bueno, si te gusta la parte como de construir cosas, qué sé yo, y tienes buenos antecedentes académicos, podrías quizás postular un posgrado allá y trabajar en ese tipo de cosas o algo por el estilo. A mí me interesa un poco eso, Ya. hay instrumentos para Ya. O sea, bueno, supongo que tendrían como ubicarme, pero más fácil con la tarjeta, digamos. Paso a los documentos. Así que si les interesa algo de eso o alguna otra cosa, digamos, mándenme un email. Recuerden quiénes son, porque los nombres seguramente se me van a borrar. Ah, ya, muchas gracias. Y ahí están el blog, el correo, el número de 8 minutos que está ahí en radio. Perfecto. Este es de Picanto, Ya. Somos todos como Castro líderes. faltó. Él trabaja en minera, entonces no Ya. el turno de semana. Ya. Así que ya estamos llegando, que voy a poder estar acá. Ya. Sí, bueno, así que si ustedes tienen dudas o si les interesa saber más acerca de astroingeniería o acerca de algún otro tema, escríbanme y puedo o responderles yo o contactarles con la persona que realmente sabe de la cosa, porque esto de astroingeniería no es lo mío, digamos. Lo mío es bastante más teórico y bastante más astrofísico, digamos. Pero hay gente bien metida ahí, o sea, yo diría la persona más activa en esa área en la Católica es Leonardo Manzi, que es un astrónomo italiano que trabajó en la ESO durante mucho tiempo, desarrollando instrumentos para ESO. Y después se fue como profesor a la Católica hace unos 10 años atrás, o algo por el estilo, está trabajando en espectroscopía. Y en el área óptica adaptativa son más bien ingenieros chilenos que se metieron en una cosa de Salaga, Dani Guzmán. Y lo de las grandes bases de datos, yo diría que está más empujado por la gente de astronomía, o sea, gente un poco más teórica como yo. Sí, así que, sí, así que yo no estoy metido en esa área, digamos, pero dado que ustedes son de ingeniería, digamos, y les interesa la astronomía, podría ser que ese sea un campo que les pueda interesar desarrollar en el futuro. Bueno, te pregunto la posibilidad de ahí. Sí, Ya. se lo puedo vivir bien. Ya. Qué bueno. Sí. Y bueno, yo les hablé de la Católica, pero no es solamente la Católica. La Universidad de Chile está haciendo cosas por el lado de radio, astronomía, detectores para ALMA y cosas por el estilo. Y la Universidad de Concepción también está haciendo algunas cosas, pero no tengo muy claro qué. Y la Universidad de Antofagasta está empezando a hacer algo, pero no tengo... Ahí sí, no, pero por el área de astroingeniería, digamos. Ellos también crearon algo de astroingeniería, no me acuerdo bien qué cosa, digamos. Pero por allá. Sí. Sí, es bastante más incipiente, así que si se quieren meter donde las papas queman, yo diría, por ahora no es la Universidad de Antofagasta, digamos, pero quizás en unos años más sí. Muchas gracias por De nada, pues. Ya. Mónica tendría Te digo. a romperme. Sí, bueno,